Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en Vorterix.com. Buenas noches, querida gente, gracias por estar ahí. Bienvenidos a otra semana de Vorterix. No sé si sabías que la ilusión de Moisés, así se lo llama, es el análisis a las siguientes respuestas. Por ejemplo, te preguntan, en la Biblia, ¿qué animal se tragó a Jonás? Después, ¿cuántos animales de cada especie llevó Moisés al arca? Y la mayoría de las personas responde ballena a la primera pregunta y a la segunda, dos. Dos animales de cada especie. Pero no se dan cuenta de que no fue Moisés, sino Noé quien construyó el arca en la Biblia. De allí que se le llama a esto la ilusión de Moisés, que tiene una gran importancia en nuestra vida cotidiana porque muestra nuestra incapacidad para detectar los errores, ¿no? Que aunque conozcamos la información correcta, tenemos como cierta tendencia a pasar por alto ciertos errores, ciertos fallos. Y se le llama ceguera a los errores. En 1981, dos psicólogos de las universidades California y New York descubrieron que el 80%, escucha, de las personas no notaron el error en las preguntas que hice yo al principio hoy. Vos le decís cuántos animales de cada especie subió Moisés al arca y nadie se da cuenta que no fue Moisés, que fue Noé, ¿no? Y lo loco fue que los participantes no notaron el error ni siquiera cuando les avisaron que algunas preguntas podían estar equivocadas. O cuando se eliminó la presión del tiempo para que pudieran pensar más tranquilos, no estuviesen estresados para responder. Les decían, por ejemplo, ¿seguro? ¿Estás seguro de lo que dijiste? Sí. 2 de cada especie. Pero no miraban que no era Moisés, tendría que haber sido Noé el del arca. Bueno, hay psicólogos de la Universidad de Duke que dicen que fueron un paso más allá, repitieron este experimento, pero resaltando en rojo datos importantes que los participantes debían evaluar con mayor detenimiento. Y los resultados fueron un desastre. La mayoría de las personas no solo siguieron sin notar el error en estas preguntas, sino que en una prueba posterior incluían esos datos erróneos en sus respuestas. Y eso indicaba que los habían incorporado en la concepción de su universo, de su mundo, ¿no? Claro, el problema es que apenas unos días antes de la prueba los psicólogos habían evaluado sus conocimientos y eran correctos. Entonces esto significa que, aunque aparentemente no nos fijamos en los detalles incorrectos, en realidad nuestra mente está tomando notas de ellos y los incorpora a nuestro sistema de conocimientos. Todo es verdadero para el cerebro hasta que no se demuestre lo contrario. Todos pensamos que somos inteligentes, que si vemos un error o una información falsa nos vamos a dar cuenta al toque y no le vamos a creer. Pero en realidad todos podemos ser engañados, señores. La ilusión de Moisés se sostiene en nuestra manera de cómo procesamos la información. Y bueno, los psicólogos dicen que cuando estamos delante de una idea, en vez de seguir un camino lógico de evaluación para aceptarla o rechazarla, lo que hacemos es aceptarla automáticamente. El rechazo sería un segundo paso que requiere un esfuerzo mayor cognitivo, ¿no? La ciencia confirma la hipótesis, señores. Investigadores de la Universidad de Texas, hoy me viene muy académico, ojo con esto, pidieron a un grupo de personas que actuaran como jueces indicando qué pena le darían a dos delincuentes que habían cometido un delito. La trampa estaba en que los informes policiales tenían afirmaciones verdaderas y falsas, cada una de colores diferentes. Y aunque a los participantes les advirtieron que los informes contenían datos falsos y les indicaron cuáles eran, recomendaron casi el doble de tiempo de condena cuando las declaraciones falsas exacerbaban la severidad del crimen. Entonces, ¿esto demuestra qué? En un principio asumimos lo que leemos o escuchamos como verdadero y solo después de reflexionar sobre eso, lo catalogamos como falso. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué estamos sesgados positivamente? Bueno, tal vez lo explica la teoría de la verdad por defecto, que todos estamos expuestos a lo que se conoce como sesgo de la verdad, que se produce independientemente de la fuente, de la información, del conocimiento previo que tengamos. Por eso nos comemos tantas noticias falsas. Porque según la teoría de la verdad, por defecto, asumimos que todos los demás son honestos.
No pensamos en el engaño como una posibilidad en la comunicación hasta que tenemos pistas que nos hacen dudar, ¿no? El derecho a la duda, ¿no? Según un estudio realizado en una universidad de Alabama, y dale con las universidades, pero qué culpa tengo yo que ahí se hagan los estudios y no se hagan en un bar. ¿Qué crees que te diga? Me encantaría decirte, che, en el otro día en la tratoría de no sé dónde, pero se hacen en las universidades. Y este estudio indicó que nuestra precisión para detectar la mentira es inferior siempre al 50%. Entonces es probable que esa tendencia inicial a asumir las informaciones como verdaderas sea un sesgo destinado a facilitar la comunicación. Porque siempre es mucho más fácil asumir que la persona que tenemos delante nos está diciendo la verdad que hacerlo pasar cada cosa que nos diga por un detector de mentiras, ¿no es cierto? Te vuelves loco si haces eso. De hecho, no caemos en la ilusión de Moisés cuando la información es evidentemente incorrecta, cuando se ve a las claras que es incorrecta. Pero cuando está en la duda, caemos. O cuando ni siquiera nos planteamos la duda, lo que es peor. Entonces los investigadores descubrieron o comprobaron que confiamos menos en las inexactitudes increíbles que en las probables. Por ejemplo, te lo voy a poner así. Si nos preguntaran, ¿cuántos animales de cada tipo llevó Alberto Fernández en el arca? Yo sé que acá vienen un montón de chistes fáciles, ya sé, pero todos notamos el error, ¿no? El problema es cuando la información es probable. ¿Es posible escapar de la ilusión de Moisés? Tener experiencia o un mayor conocimiento sobre determinados temas nos permite estar más preparados para detectar los errores, las falsedades, la desinformación. Y como hoy estoy académico, otro estudio realizado en la Universidad de Duke, por ejemplo, comprobó que los estudiantes de historia detectan mejor los errores históricos en las afirmaciones que los estudiantes de biología y viceversa. Ahora, sin embargo, el conocimiento previo no es suficiente porque muchas veces no lo usamos. Otro experimento comprobó que lo que más eficaz es para disminuir la ilusión de Moisés es actuar como si fuéramos, ¿cómo se le dice? Verificadores de hechos. Hay otra palabra que no me sale ahora, pero verificadores de hechos. O sea, asumir una actitud crítica desde el inicio y verificar toda la información. Claro, te pone un poco como el abogado del diablo, pero está bueno, porque se trata de un esfuerzo cognitivo importante. Activar el pensamiento crítico, mirá qué bien que nos iría si hiciéramos eso en época de elecciones, ¿no es cierto? Que es la única forma de protegernos de la manipulación, del engaño, de la desinformación. Si no creemos todo lo que nos dicen, se para el loco en la campaña política, pega un par de gritos y le creemos. Entonces el cerebro humano, que pesa apenas 1,5 kilos y una consistencia como la de una palta madura, qué feo que te lo pongas así, ¿no? Bueno, pero es el procesador del lenguaje más impresionante que se conoce. Pero no es infalible, señores. Tiene su cosita, tiene sus particularidades, ¿no? Capta el significado de una frase al toque, pero no lo hace después de procesar una a una cada palabra que lee o escucha, como haría una máquina, sino que lo hace más bien en bloque y de golpe. Por eso en la pregunta, ¿cuántos animales de cada tipo llevó Moisés en el arca? La mayoría responde 2. Incluso después de releer la frase, sabiendo que el constructor del arca fue Noé, macho, no Moisés. Entonces, ¿por qué pasamos por alto una palabra tan fundamental para el sentido de la frase como es Moisés? Y ahí están los esfuerzos científicos y técnicos, ¿viste?, para conocer el procesamiento natural del lenguaje, y empiezan a constatar que la gracia y la eficacia del cerebro humano reside precisamente en su superficialidad y en su incompletitud. Incompletitud. ¿Existe eso? Si no lo acabo de inventar. Incompletitud. Sí. Viste que aceptamos pequeñas distorsiones porque esto es lo más efectivo para el cerebro, ¿no? Porque resulta que esos teóricos defectos son las virtudes del cerebro. Esta facilidad para captar los mensajes sin tener que procesar el significado de cada palabra, sino utilizando como plantilla alguna frase similar almacenada en la memoria, es lo que le da lugar a este tipo de errores, o sinsentidos, que se conocen como ilusiones semánticas. Entonces, la ilusión de Moisés
es quizás la más conocida, la más estudiada, la más trillada, pero hay otras. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿puede un hombre casarse con la hermana de su viuda? ¿Puede un hombre casarse con la hermana de su viuda? La mayoría dice que sí, sin darse cuenta que para un hombre muerto no le es posible casarse con la hermana de su mujer. No le es posible. ¿Cómo se va a casar con la hermana? Si tiene una viuda porque se murió. O cuando se plantea, después de un accidente aéreo, ¿dónde deberían ser enterrados los supervivientes? Y mucha gente dice, bueno, hay que enterrarlos en el lugar donde ocurrió. No se está dando cuenta que no está hablando de los muertos, sino de los supervivientes. Si son supervivientes, ¿cómo lo vas a enterrar? A algunos parece que esto es un chiste o son memes. No, disparan cómo funciona el cerebro. El estudio científico del cerebro humano permite empezar a explicar estos errores de procesamiento, ¿no? El análisis electroencefalográfico, el de la actividad cerebral de voluntarios expuestos a ilusiones semánticas, reveló que el cerebro de estas personas no se percata de las palabras erróneas. No nos percatamos. Y aparte la investigación muestra que las ilusiones semánticas son más frecuentes bajo sobrecargas, digamos, de sobrecargas cognitivas. ¿Viste? Cuando la tarea que se realiza es muy exigente, se están haciendo varias cosas a la vez. Entonces, para evitar estos errores, que puede ser desastroso cuando estamos leyendo un documento legal para firmarlo. ¿Viste que cuánta gente se arrepiente? Dice, ¿cómo no te fijaste lo que firmaste? ¿Qué sé yo? No entendí. Bueno, por eso se recurre a una serie de trucos. Por ejemplo, en los documentos, resaltar o poner en cursiva las palabras claves de un texto. Colocar las palabras importantes al principio de la frase porque las primeras palabras se procesan mejor. O utilizar la voz activa mejor que la pasiva. Y sobre todo evitar estar haciendo de todo al mismo tiempo. Cuando es importante firmar un documento, no estés con el celular mirando la foto de la ardilla que publicó tu prima, ¿no? Bueno, y así como están las ilusiones semánticas, están las ilusiones ópticas. Que si bien es cierto que también existen ilusiones auditivas, táctiles o incluso gustativas, olfativas, la vista es nuestro principal sistema sensorial y le provee un 80% de la información al cerebro. No es un tema menor. Por eso las ilusiones ópticas son las más comunes. A veces me engancho con las ilusiones ópticas en internet, tan buenas. Y las ilusiones ópticas se mueven en la frontera entre lo consciente y lo inconsciente, entre la realidad y la imaginación. Son sensaciones visuales que generan en cierto momento falsas interpretaciones de la realidad. Y nuestro mundo tal como lo percibimos no es un reflejo exacto de la realidad, sino el fruto de la información recogida por los sentidos, que nuestro cerebro analiza, sintetiza, convierte, como no, e interpreta. Las ilusiones no son engaños, es una forma de protegernos de lo desconocido, una respuesta lógica, digamos, que le da cierto equilibrio al desorden, ¿no? De ahí los ilusionistas que nos hacen creer cosas que no están ocurriendo. Bueno, el neurocientífico estadounidense David Eagleman considera que, él dice, la primera lección que hay que aprender sobre nuestros sentidos es que no hay que confiar en ellos. No confías en lo político, tampoco confías en los sentidos. El mero hecho de creer que algo sí o sí es verdad no significa que lo sea. Porque el cerebro formula axiomas, ¿no? Para ahorrar tiempo, recursos. Y trata de ver el mundo solo en la medida que necesita tu cerebro verlo. Entonces, la relación entre el ser humano y su entorno natural está mediatizada por los mecanismos de la percepción, que es la ventana en la que se asoma el sistema mente-cerebro para construir una interpretación que no es otra cosa que una interpretación subjetiva. O sea, a ver, como vos ves el mundo, no es como lo veo yo. Pero es el mismo mundo, sí, pero son dos cerebros diferentes, macho. El cerebro necesita encontrar un significado, un equilibrio en lo que ve, pero ese es mi cerebro. Y a todos los datos enviados por los sentidos. Entonces, cuando no encuentra una respuesta, ¿qué hace el cerebro? Reinterpreta los datos a través de sus propias estadísticas, la de cada cerebro. Y después de haber extraído la información disponible, llega a una conclusión. Por eso hay personas que están en las antípodas de la religión, en las antípodas políticas, en las antípodas del fútbol,
Pero cada uno interpreta lo que quiere. Viste que hay gente que dice, no, es el mejor del mundo. Otro dice, es un chanta. Es el cerebro que interpreta según las estadísticas, según la información que tiene. Están basadas esas estadísticas en experiencias personales, en mecanismos innatos, en lo que le enseñaron de pibe, que en la memoria van creando modelos, ¿viste? Como imágenes en 3 dimensiones, figuras geométricas, caras, ¿viste? Por ejemplo, cuando metemos un lápiz dentro de un vaso lleno de agua, ¿viste que el lápiz aparentemente se tuerce? Es una ilusión óptica, porque se explica con la refracción de la luz, que es un fenómeno óptico. Otro ejemplo de ilusión óptica, es la anamorfosis, que es un efecto perspectivo utilizado para forzar al observador a un determinado punto de vista preestablecido o privilegiado. Es como un cambio de foco, ¿viste? En las cámaras fotográficas. ¿Te acuerdas que las cámaras de antes que tenías que hacer foco, no? Bueno, que se hace también con las cámaras de tele. Es una deformación reversible de una imagen producida por un procedimiento óptico, como por ejemplo un espejo curvo. Hay otras ilusiones ópticas que son esas imágenes fijas que vos las mirás y parece que se mueven, siluetas que al sacar la vista se quedan grabadas en tu visión. ¿Viste cuando te dicen, mirá fijo, cerrá los ojos y la silueta se queda grabada? ¿Entendés? El cerebro lo graba por alguna razón. O que se perciba que un objeto que no está presente, vos lo puedas ver. Es una imagen distorsionada, ¿no? Y además de las situaciones cotidianas. A mí me fascina esto porque es increíble cómo es el cerebro. Vos sabés que existe el Museo de las Ilusiones en Madrid. Es uno de los lugares donde más ilusiones ópticas podés encontrar. Te lo recomiendo, ¿eh? En Madrid, si algún día vas a España, andate al Museo de Ilusiones Ópticas. Te parte la cabeza. Por eso, señores, ojos con lo que ven. Yo no soy una ilusión óptica. No, pero hay que asumir una actitud crítica. Verificar toda la información, protegerse de la desinformación. Y me responden cuántos animales de cada tipo llevó Dante al arca. Si me pueden responder bien es que a esta hora llegaron prestando mucha atención. Señoras y señores, nos vemos mañana y que tengan, por supuesto, aprendimos algo, ¿eh? Una divina noche. Chao. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en vorterix.com. Mañana será otro día.